Hola amigos, bienvenidos al área de testimoniales. Hoy tenemos un gran invitado que es Diego Herrera y quiero agradecerte por tu tiempo y por la experiencia que nos vas a compartir. Y cabe mencionar que tú tienes una experiencia muy vasta, no en cuanto a lo que fuiste como alumno, ¿no, Diego? Sino cabe mencionar lo que tú fuiste parte del área de servicio social y viste un crecimiento en los alumnos. Que bueno, antes de llegar a abordar el tema, por favor, preséntate con la audiencia. Hola, mi nombre es Diego Herrera, soy diseñador y comunicador visual. Mi área de especialidad es simbología y soportes tridimensionales. Sin embargo, como bien lo comentas, pues durante la carrera abordé no solamente mi especialidad, sino también me enfoqué un poquito en la multimedia y gracias a la multimedia, pues me tocó vivir este proyecto y otros más que venían de la mano. Claro, excelente. Nos comentabas fuera de esta grabación que tú tenías una experiencia de adjuntía y un servicio social en el cual viviste esta herramienta, ¿no? De la musicosofía. Entonces, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la musicosofía? Cuéntanos, ¿cuándo fue este momento en el que la conociste? Pues mira, Musicosofía fue un proyecto que yo no viví como alumno, lo viví ya como servicio social. Me tocó verlo como desde otro lugar, digo, me hubiera encantado vivirlo como alumno, como tener esa primera experiencia para después transmitirla. Sin embargo, eh, pues fue muy enriquecedor, aún así, estando desde el lado de servicio social, porque es algo que creo que todos en algún momento hemos sentido, que hemos explorado, pero que no le damos no lo encaminamos, simplemente lo vivimos. Y creo que conocer el proyecto te permite ver los alcances que puede tener el escuchar y el proyectar la música desde otro lugar. Entonces, cuando conocí el proyecto y cuando empezamos a desarrollarlo, pues a mí me pareció muy interesante, me pareció muy enriquecedor y eso fue explorar la música desde otro lugar. Yo vivo mucho siempre de la música y fue conocer qué otras cosas se pueden hacer a partir de la música. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? El acercamiento fue meramente con el audio. Comparto contigo que en la facultad como alumnos siempre nos inculcan el apegamiento a lo gráfico en cuanto a procesos y en cuanto a resultados, ¿no? Y ahora empezar con un audio creo que es algo que es disruptivo en la facultad, pero que en un futuro como profesional ya es como tú lo dices, es parte de todos, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarte si nos podrías platicar tu primer acercamiento ahora en la edición que participaste como servicio social. ¿Recuerdas aquella primera edición? Sí, pues en realidad cuando yo inicié con Musicosofía todavía era un proyecto como más, llamémosle, escolar o como una actividad más que un proyecto. Su objetivo era que empezaras a conocer la música y cómo la música te podía llevar a proyectar imágenes y estas imágenes llevarlas a una pieza artística. Esto posteriormente lo que permitía era que cuando nos acercábamos a los proyectos grandes, que era en este caso concierto videográfico o pasarela, eh, el alumno pudiera transmitir a partir de lo que eran los grupos musicales o el estilo musical que manejaban las bandas para generar gráficos. Entonces era como un primer acercamiento a ver la música como un gráfico y no solamente como una pieza musical, un audio. Y entonces era eso, no era tan grande como posteriormente se volvió, que ya se volvió un proyecto que ya no solo se quedaba en la pieza artística y en la actividad en clase, sino que ya se buscó que esto se llevara pues a un museo o a un espacio para que pues ya el público lo pudiera apreciar. Claro, totalmente. A partir de la edición del 2016 ya tienen incluso una temática, ¿no? En sí,
como Así es. grupo y antes de ello, previo a, se buscaba que el alumno fuera como individual en su obra, en su pieza y como tú mencionas, ha crecido bastante este proyecto y yo quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú como servicio social viste pasar varias generaciones o más de una en la cual hicieron este ejercicio? ¿Tú viste algún cambio dentro de los alumnos antes y después de que hayan utilizado esta herramienta? Pues yo creo que sí, o sea, puedo hablar por los alumnos y puedo hablar por mí. O sea, a mí también me permitió explorar y llevar a cauce esto, ¿no? Ya no solamente, muchas veces como diseñadores tenemos la responsabilidad de generar conceptos a partir de lo que un cliente necesita. Ujú. Y y muchas veces puede ser como un poco ambigua la información que te dan para generar la identidad gráfica o el concepto que quieren transmitir. Y creo que la música es una buena herramienta también que te permite generar un concepto a partir de un estilo musical o de una pieza musical. Creo que tiene como que te abre el panorama a no simplemente quedarte con conceptos, con palabras, sino también llevarlo a otras causas. En este sentido, pues creo que a los alumnos eso fue lo que les deja este proyecto, el que abran el panorama y que les permita conocer otras alternativas de creación y de otra herramienta de creatividad para generar conceptos más enriquecedores y no quedarse solo en el concepto de la palabra, sino llevarlo a la música. Entonces ese fue como el crecimiento que yo pude notar en más de uno, el que salieron con conceptos o con alternativas, con herramientas más grandes o más encontrar alternativas de solución de un gráfico a partir de otra herramienta que no lo tenemos tan presente, ¿no? Claro, aquí la herramienta sería a venir a crear algo a partir del audio, ¿no? Así es, Yo hago mucho énfasis a mis testimoniales en esto, ya que todos hemos sido partícipes o alumnado, mejor dicho, de la facultad y sabemos que se enfoca 100% en métodos de creación gráfica, con así un es, soporte 2D, ya llámese pintura, cuadro, fotografía, hasta como una figura 2D, pero hecho 100% digital. Y ahora la musicosofía se me hace disruptiva cuando antes entraba en la clase de sonido y música, que ahora ya está, tiene otro nombre por el cambio del plan de estudios, pero empieza como a cambiar tu engranaje, ¿no? De la manera de pensar. A partir de un audio voy a crear un gráfico. Y sí, la siguiente inclusive en pregunta. estas primeras ediciones en las que yo participé, no solamente era como llevarlo a los 2D, o sea, es lo interesante y lo enriquecedor de este proyecto, que partes de una pista, esta pista musical la llevas a proyectarla a través del cuerpo y a través del cuerpo llevarlo a un plano 2D y este plano 2D decidir transformarlo en una pieza artística que, como bien dices, o sea, puede ser una pintura, una fotografía, una ilustración, pero que también lo puedas llevar técnicas como son la escultura o el modelado y que ya las vuelves piezas tridimensionales que siguen representando a la pieza musical, pero ya no en un plano, sino ya en una figura tridimensional, que también es súper rico. Claro, y interesante de pensar, ¿no? Las salidas que tenga esta herramienta la define totalmente el alumno, ¿no? Y su creatividad. Eso es lo Exactamente. padre de esta herramienta, ¿no? Y de hecho la pregunta que viene, que te voy a hacer ahorita, tiene que ver con esto, de que qué puedes darle de consejo a las nuevas generaciones o al alumno o persona que está interesado en nuevos métodos de creación de gráficos y no conocen esta herramienta. ¿Qué consejo les puedes dar para que se atrevan a llevarla a cabo, que la conozcan? Pues lo primero es que creo que pocas personas son a las que no les gusta la música, eh, y que la música
y los sonidos son parte de nuestro día a día, ¿no? Quizá a ti te pueda gustar más el pop, o te pueda gustar más el rock, o te pueda gustar más lo sinfónico, pero puedes encontrar en ese estilo musical que te gusta, herramientas de creación. Creo que en varias personas y en varios momentos, cuando estás triste o cuando estás muy alegre o cuando estás enojado, siempre tienes un grupo, un cantante, una canción que te llevan a explorar esas emociones. De esa misma manera, la música te puede llevar a ese momento de inspiración, a encontrar a esa musa que te permite generar un concepto gráfico. Entonces, que se abran a la experiencia, que investiguen sobre qué es la musicosofía y que no se queden en la investigación, que se vayan a la exploración, a esta parte de sentir la música, de sentir cómo la música conecta con el cuerpo y cómo el cuerpo empieza a generar movimientos que posteriormente se pueden convertir en interpretaciones gráficas. Claro, Exploren, creo que es el mejor consejo. totalmente. Y acabas de tocar un punto muy importante, que son las emociones. Yo te pregunto si tú has visto un cambio a manera de ser consciente en cuanto a tus emociones y así te permite como escuchar de otra manera. O sea, ya no solo oír, sino escuchar es como prestar atención. Prestar atención no solamente al audio, sino a tus emociones. Pues sí, era un poquito lo que te decía al inicio. Antes de musicosofía, antes de conocer el concepto musicosofía, creo que yo ya hacía varias cosas de las que ves en los primeros pasos de la musicosofía, ¿no? El escuchar la música y cómo la música o el audio o los sonidos te llevan a sentir emociones, esas emociones tienes como esa necesidad de transmitirlas con el cuerpo y cómo a veces te lleva a transmitirlas con el cuerpo, pero muchas veces también empiezas a generar imágenes en la cabeza que esas posteriormente pues las plasmas donde quieras, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser en un proyecto de diseño, sino puede ser en pintar tu casa o en dibujar en un cuaderno o lo que sea, el cómo la música te lleva a esa necesidad de proyectar eso que estás sintiendo. Entonces, antes de musicosofía, yo ya vivía muchas de esas cosas. Entonces, al conocer el concepto de musicosofía, lo que le di fue un concepto, le di más información de la que ya tenía. Y gracias a eso, pues hoy me permito eso, ¿no? El no solamente quedarme con las herramientas tradicionales para crear, sino también abrirme a otras expresiones o a otras alternativas o a otras herramientas de creación. Y creo que ahora lo que soy es más consciente de que no, las herramientas no son limitadas, sino puedes encontrar en la musicosofía una salida a un concepto y como la musicosofía, muchos otros, ¿no? Está este otro proyecto, Sensaciones, que también nuevamente explora las emociones y el cómo una emoción se puede ir transformando a lo largo de un concepto, ¿no? Hablábamos de concierto videográfico, donde es esta otra exploración de la musicosofía ya llevada a un plano como un poco más eh, pues que ya tienes que generar un concepto a partir de un estilo musical que se te está solicitando, ¿no? Ujú. Entonces, el cómo el escuchar, el apreciar los estilos musicales, sea el que te guste a ti o no, te lleva a generar pues esos gráficos, ¿no? Si escuchas metal, escuchas cosas como más pesadas, como las líneas van cambiando, ¿no? Se empiezan Claro. a volver pues más ya son ángulos más marcados, ya son Mm. trazos más
más rudos o más angulares. Ujú, Y cuando escuchas, no sé, una sinfónica o demás, empiezas a tener formas más onduladas, más libres, ¿no? Me ujú. acordaba ahorita de una serie que acabo de terminar de ver que se llama Mozart in the Jungle, donde lo que me parece interesante es que cada temporada va cambiando como su opening. Y Ujú. su opening, varios de ellos están construidos a partir de lo que estás escuchando, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo durante el opening empiezas a ver las vibraciones de la música a través de esos elementos que empiezan a aparecer en la pantalla, ¿no? Entonces es una exploración de la musicosofía, ¿no? Para poder generar ese opening, tuvieron que hacer caso de lo que estaban escuchando y cómo los sonidos van creciendo, disminuyendo y con eso los gráficos van apareciendo y van teniendo mayor o menor relevancia. Claro, algo que mencionas es que a lo mejor de manera inconsciente hacemos musicosofía desde antes de conocerla, ¿no? Así es. Desde escuchar un audio, una música y te va transmitiendo simplemente el cine, ¿no? Vamos escuchando un audio o una serie y ahí nos transmite un sentimiento y nos vamos proyectando en nuestra mente las imágenes, ¿no? Que es lo que la musicosofía busca resolver, que esas imágenes que están ya proyectadas aquí, primero lo hagas kinestésicamente con tus manos y luego ya lo proyectas en el soporte que tú gustes, ¿no? Como creativamente. Y ahora, Exacto. Diego, yo te quiero preguntar, ya que tuviste esta enorme experiencia con alumnos y creación de otros eventos, con el cual, como mencionas, sensaciones o concierto videográfico, ya son otras maneras de ver las emociones, a escala, la musicosofía. Quisiera preguntarte, ¿tú has llevado a cabo en tu vida laboral profesional ejercicios como musicosofía o exploración de tus emociones con audio para llevar a cabo un proyecto profesional? Pues mira, como tal, la musicosofía, en algún momento se abrió la oportunidad de ofrecer en mi anterior trabajo talleres para niños, donde justamente lo que hacíamos era llevarlos a explorar el arte desde muchos ángulos, ¿no? En algunos momentos lo que hacíamos era expresión corporal, en algunos otros hacíamos pintura, en algunos otros hacíamos ingeniería en papel, etcétera. Y dentro de estos nos gustaba explorar justamente a partir de la música para que ellos generaran piezas artísticas. Era un desarrollo un poco más simple, no era tan profundo, un poco también como por el entendimiento de los niños, era llevar el concepto de musicosofía a una causa más simple, pero que tuviera el mismo resultado, ¿no? Que tuviera el que escucharas música y esa música la transmitieras en una representación artística. Muy bien. Y un poco también hablando, pues quizá como no muy conscientemente, pero sí de cómo la música te permite crear. Cuando me dedicaba al teatro, muchas veces tenías que hacer caso de la música para poder crear la atmósfera de los espacios, ¿no? Tienes tus escenas y entonces en las escenas pues tienes que llevar al usuario a que pues tenga una sensación más cálida o más fría o más dependiendo de la emoción que quieras transmitir en la escena, ¿no? Pero justamente en los musicales, pues tienes que generar esta sensación dinámica, divertida, las atmósferas a partir de lo que estás escuchando. Entonces, cuando me tocó crear la iluminación de ciertas escenas, pues todo era a partir de lo que estaba escuchando, ¿no? Las entradas, las salidas de las escenas, el cómo necesitabas estar consciente del audio para saber qué atmósfera darle al usuario. Creo que no fue como tal igual
explorar la musicosofía tan conscientemente, pero sin lugar a duda, si nos vamos al concepto de la musicosofía, era lo que hacíamos, ¿no? O lo que hacía yo, el basarme en el sonido para poder generar ya no un gráfico, sino una atmósfera. Sí, totalmente. Creo que te entiendo muy bien que ahora en vez de pintar con tus manos, ya pintabas dentro de una escena, digo, tres dimensiones, personas en vivo. Ahora no se va, tenés una gran paleta de oportunidades de explorar tu creatividad, ¿no? Con iluminación, escenografía, todo en conjunto. Ese era como tu cuadro, ¿no? En movimiento y siendo en vivo, que es el teatro, que me lo puedo imaginar y ha de ser como muy rico estar como detrás de ahí y estar planeando todo esto para que todo llegue a una conjunción y todo tenga un hilo de salida para el público, ¿no? Así es. Muy bien, Diego, llegamos casi a la parte final y aquí yo quisiera saber si tienes algún comentario que agregar. ¿Quieres comentar algo acerca de esta entrevista que crees que sea importante saber de la musicosofía a través de tu perspectiva? Pues, pues es que muchas de las cosas creo que ya las he dicho, que la musicosofía como herramienta te permite, pues por un lado, sentir, conectar, proyectar a través del cuerpo y que posteriormente tengas esta posibilidad de interpretar eso en papel para después de eso transmitirlo en el plano en el que tú quieras, ¿no? Ya sea pieza artística, ya sea una coreografía, ya sea la generación de una atmósfera, que la musicosofía tiene muchas vertientes o muchas finalidades, que diría yo que principalmente es ver la vida desde otro lugar, ¿no? Si nos vamos desde lo más simple, es que la música te permite o te acompaña en todos esos momentos y esas emociones que vivimos día a día y abrazarnos de la música es un gran elemento para sostenernos como en el día a día y que como una herramienta adicional a nosotros como diseñadores para crear es eh, una herramienta muy grande, no diría fundamental porque entiendo que no a todos nos puede gustar o nos puede parecer tan importante la música, pero que es una gran herramienta para crear. Que está la posibilidad, ¿no? De que puedes explorar y encuentras esta herramienta y la puedes ocupar. Muy bien, Diego. Te agradezco mucho tu tiempo. Todos tus comentarios son excelentes. Nos pueden dar una retribución acerca después de leer el documento y tener esta área de testimoniales que es muy importante y llega como a manera de conclusión, ¿no? Alguien que ya ha experimentado esta herramienta nos lleva a imaginarnos o incluso invitarnos a que probemos la musicosofía y la creación de o conclusión de la creación que tengamos puede ser algo diferente a lo que llegamos a imaginar o nuestros prejuicios llegan a tener, ¿no? Acerca de una herramienta que vas a crear algo desde el sonido. Sí, Pues sin y que más que... Ujú. es una herramienta más como en algún momento, no sé, que es hacerte consciente que existe para verla en todos los lugares, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos estudiando que de repente te explicaban qué era la sección áurea, ¿no? Ah, Y dónde claro. estaba presente la sección áurea. Y entonces salías de la escuela y decías, ahí hay sección áurea, ahí hay sección áurea, ahí hay sección áurea, ¿no? Lo mismo pasa con la musicosofía. Una vez que conoces el concepto y que, y que lo entiendes o que te gusta, a partir de ese momento te das cuenta que la musicosofía está presente en todos lados. Sí, exactamente. A manera como inconsciente, como lo mencionamos, pero ya, sí, como tu ejemplo es más que perfecto, sí estamos así como, sí, ahí está midiendo todo, ¿no? Sacando sección áurea en todos lados. Pues bueno, Diego, sin más que agregar, de verdad agradezco tu tiempo y tu experiencia y tus comentarios en este gran ejercicio y como testimonial de la tesis que lleva por título La musicosofía es una herramienta para hacer una escucha consciente y llevarlo a composiciones gráficas. Gracias por ser partícipe y te agradezco. Hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta luego.